Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. El día de hoy les doy la bienvenida. Hoy es 14 de enero del 2022. Les tengo una interesante reflexión que espero que sea de edificación para su vida espiritual, para su vida integral, con base a la palabra de Dios, que en esta hora la tenemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer del 1 al 10. El nombre de Jesús es un nombre que tiene un poder asombroso, pero en aquellos que han tenido una experiencia de relación con Dios por medio de Jesucristo, que usan ese nombre con su boca, que actúan en base a la fe en ese nombre y que son guiados por el Espíritu Santo, especialmente cuando el Espíritu Santo utiliza sus dones a través de sus siervos, de sus hijos, de cualquier persona que tenga fe en Él. Y vamos a tener aquí la lectura. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que es la hora de la oración. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Muy bien, vamos a ver entonces de que Pedro y Juan, en primer lugar, tenían el hábito de ir, como era costumbre de los judíos, al templo a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Vamos a decir en primer lugar también de que la oración es el medio que Dios utiliza para manifestarse a nosotros y para bendecirnos con toda respuesta, con toda solución para cualquier necesidad que nosotros tengamos. Había un hábito aquí que tenía Pedro y Juan de ir a una hora. Ellos tenían una hora y tenían un lugar. Es bueno que nosotros tengamos una hora de la oración como prioridad en nuestras vidas en lo general, y que tengamos un lugar, y mejor si tenemos un compañero de oración como en el caso de Pedro y Juan. Y esto indica que ellos actuaban en una forma complementaria, podemos decir, porque si vemos nosotros las dos personas de Pedro y Juan eran diferentes, por lo menos en edad, posiblemente en dones, muy posiblemente en dones, en personalidad, en llamados. Sin embargo, ellos iban juntos aquí a orar. Sin embargo, ellos estaban muy atentos a la voz del Espíritu Santo, porque la oración no solamente debe ser a cierta hora, aunque es necesario que tengamos el hábito, pero debe ser un hábito, debe ser algo continuo. Como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Toda nuestra vida deberíamos nosotros estar atentos y tener sensibles nuestros sentidos espirituales para ver qué es lo que nos dice el Señor. Dice que aquí se da un milagro. Había un hombre que era cojo de nacimiento, según lo vemos más adelante en otro capítulo. Tenía como 40 años y lo iban a poner todos los días en una puerta para que pidiera limosna. Él nunca había caminado, nunca había andado con sus pies, y posiblemente no había entrado al templo, sino que solamente él tenía un concepto de templo solamente para pedir limosna y solamente afuera. Estaba una puerta ahí, la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Posiblemente tenía mucho arte, mucha hermosura en cuanto a su
presentación arquitectónica. Sin embargo, lo hermoso, el arte y todo lo mejor que pueda haber humanamente no pudo hacer nada ni puede hacer nada por el hombre. Ninguna cosa hecha por el hombre puede hacer nada, sino que solamente su hacedor, solamente el Señor puede hacer lo que nosotros necesitamos. Este hombre entonces lo llevaban todos los días y él no había entrado al templo. Pedro y Juan, que tenían la costumbre de ir a orar todos los días, habían pasado por esa misma puerta, pero posiblemente le habían dado limosna alguna vez o no le habían dado. Posiblemente Jesús también había entrado, pero este era el tiempo del milagro para el Señor. Dios tiene su tiempo para todas las cosas, porque Él nos prepara para recibir, y Él hace todas las cosas con propósito. Viendo a Pedro y a Juan que entraban al templo, dice, les pedía limosna. Entonces Pedro, versículo 4, Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo. Entonces, ahí hay una interacción visual entre Pedro y Juan y el limosnero. Pedro y Juan, interesados en la persona, lo miraron a los ojos. Y Dios está interesado en nosotros como persona. Además de solucionarnos un problema material o económico o aún emocional, Él está más interesado en lo que hay en nosotros, en nuestro bienestar interior. Lo miraron entonces y le dijeron, míranos. Y dice que Él los miró atentamente, se cruzaron ahí, la atención no estaba en la limosna que podían haber dado, sino que estaba en la persona. Él dice que esperaba recibir algo de ellos. Cuando nosotros esperamos recibir algo de Dios, seguro que lo vamos a recibir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Entonces él esperaba recibir algo. Cuando tú esperas recibir algo en oración, tú seguro lo vas a recibir, si tú lo haces en el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo importante aquí que viene el milagro ya tan interesante. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Otra versión solo dice, anda. Y haciéndolo o levantándolo de la mano derecha, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Aquí se produce el milagro. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Mire que la iglesia de aquel tiempo generalmente no tenía muchas posesiones materiales, pero aunque las haya tenido, pero tenían algo superior y que nosotros tenemos que darnos cuenta como cristianos nacidos de nuevo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que darnos cuenta lo que tenemos adentro de nosotros. Y nosotros damos lo que tenemos, nadie puede dar lo que no tiene. Y Pedro le dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, ellos, según lo que habíamos visto en las reflexiones anteriores, ellos perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
y en el partimiento del pan, ellos tenían la llenura del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en agua por sumersión. Y ellos, entonces le dice Pedro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo toma de la mano y recibe fuerzas, dice aquí, en sus pies y en sus tobillos. El nombre de Jesús en hebreo significa salvación, es una liberación prácticamente, es una salvación completa. En griego la palabra sozo significa salvación también integral, no solamente salvación en nuestra alma, sino que también en nuestro cuerpo y en todo respecto. Jesús murió por nuestras enfermedades, Él sufrió por nuestros pecados, el castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre Él, por sus llagas hemos sido nosotros salvados. La fe en el nombre de Jesús, entonces, es la que vemos aquí que hizo el milagro y es tan importante. En el nombre de Jesucristo. Posiblemente muchos se llamaban Jesús porque era un nombre común, pero decir Jesucristo era y es decir que Jesús es el Mesías, es el indicado, es el Señor, es el Rey de Reyes, es el que está con nosotros. Él dijo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y entonces este hombre que nunca había entrado al templo, aquí entra al templo, no solamente entra así, sino que entra alabando a Dios, reconociendo que ha sido salvo no solamente de su cuerpo, sino que también de su alma. Entra saltando, dice, con toda libertad, es liberado emocionalmente, es sano físicamente y es un testimonio hacia los demás. Cuando Dios nos da algo, cuando recibimos un milagro, no solamente es para nuestro bienestar, sino también para que sea un testimonio para que otros vengan y crean en el Señor como Salvador. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando tomados de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Entonces, esperamos que esta reflexión sea de bendición, que nosotros podamos tomar la lección aquí de la necesidad que tenemos de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Este hombre, siendo un limosnero y discapacitado, que llegaba al templo solamente para pedir limosna, ahora entra liberado, ahora entra con los siervos del Señor, ahora entra alabando a Dios por primera vez, con gozo por la experiencia, porque el Evangelio es una experiencia con Dios. Conocer a Dios no es una religión. Yo no quiero ser religioso, ni tú tampoco, sino que es una relación con Dios a la cual yo te invito que tú vengas en esta hora. Y la oración debe ser el ambiente para recibir cualquier bendición de Dios. Ellos en esta hora no oraron, pero en medio de la comunión con Dios, Dios manifestó el milagro que este hombre necesitaba. Jesús entonces es el Cordero de Dios que pagó todos nuestros pecados. Tú puedes totalmente tener la confianza total en cualquier provisión que tú necesitas, especialmente de nuestra alma y también igualmente de nuestro cuerpo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Debemos tener perseverancia en orar, en pedir al Señor, continuidad en la oración, así como estar dispuestos a romper nuestra rutina para
dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aquí se dan los dones de milagros, el don de fe en el caso de Pedro, y aquel milagro fue la atracción de aquel día y la oportunidad para que Pedro aprovechara para dar el Evangelio a esa gran multitud. Hubo una gran cosecha de almas, dice más adelante que fueron como 5,000 personas los que reconocieron a Jesús como Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces esperamos que puedas seguirnos escuchando, que puedas compartir este video, escuchar los otros videos si tú lo deseas, y si alguien no se ha inscrito, que pueda inscribirse haciendo el clic en la campanita de notificaciones. Amén.